En el fin del mundo solo un chico y una chica quedaron, no se querían despedir y con las campanas se declaran. Fue un final de manga muy bonito, lástima que su juventud no haya sido igual. Al acabar su manga era momento de acabar con otro asunto en unas vías de tren, eso era peligroso. Solamente quería tener un romance como el de sus mangas, pero su cuerpo no se lo permitía. Cualquiera que se acercara contraría una enfermedad mortal, por eso debía desvivirse, pero el otro se le acerca. Nunca había oído de una enfermedad mortal así, las desvividas a día de hoy carecían de sentido, preguntando dónde dolería. Su maldición era mala suerte y se le cae el piso siendo atropellado por el tren. Pensaba que tenía otra víctima de su mala suerte. Comprendía que decía lo de la enfermedad para que no se le acercaran y empieza a regenerarse. Era de las suyas y aparece como llegó al mundo. Y sale corriendo pensando que era un zombie, pero no se les podía comparar. Era un no muerto y quería hacerle preguntas, así que huye de los policías. Volaba gracias al impulso de regenerar sus patas. No le dejaría huir, pero eso provocaría más mala suerte. No le dejaría hasta que lo explique. Incluso la podría llegar a ayudar. Como pensaba desvivirse, las amenazas no tenían efecto. Empezando a girarle y se arrepiente. Hace 10 años tenía 8 y sus padres iban al extranjero. Ella los fue a despedir. Le abrazaron mucho y media hora después el avión petó. No hubo supervivientes. Desde entonces todos quienes tuvieran contacto acababan mal. Por eso usaba tanta ropa. Los abrazos eran los más desafortunados, así que lo comprobaría, cayendo en una caja de bananas de un avión. Aprovecharía para escapar, pero esa mala suerte no era suficiente y tropieza con una banana hacia el suelo. No pudo usar ropa femenina ni experimentar un romance como el de sus mangas. No estaba lista para morir. Llegando el no muerto a salvarla, no podía dejarla. Finalmente encontró a alguien que le podría dar fin a su larga vida. Debía averiguar cómo atraer la mayor mala suerte, así que se la lleva a su guarida. La detendrían cuando la confirmaran. Empezarían a medir esa mala suerte con su piel, así que sale corriendo. No le quería contar sobre su maldición, pero se le engancha la chaqueta y el gorro. Tenía muy largo cabello, ya que los estilistas no lo podían cortar. Él lo haría. Mientras no la suelte, no tendría mala suerte, aunque le caería toda de golpe. Hace siglos era estilista y quedó bastante linda. La abrazó por 15 minutos, así que le caería algo tocho. Llegando estos que lo decapitan, la chica se llamaba Fukuizumo, bajo el nombre clave Unlock. En la cápsula, el Undead no se regeneraría y la esposa. Su trabajo era encerrar a las personas con poderes. El suyo era increíble, una Death Note de quien tocara, pero a través de la tela era segura. Querían su poder para el asesinato, seguro los Undead también. Aunque ella sabía que él solo quería descansar, fue el primero que no le tenía miedo. Estaba muy agradecida con Zombie, cayéndole un rayo a quien lo tenía capturado, así que se libera. Las armas no funcionarían contra él, pero no era tan bueno peleando. No ahora, antes sí que lo era. Por tantos años en su cerebro ya no cabía información. Por eso tenía una tarjeta para reprimir 100 años. Era una bestia peleando, pero se volvería loco sin la tarjeta. La mala suerte no fue la llegada de la agencia, sino el rayo. Debía probar si habían reacciones tardías. Con tantos años tenía muchas habilidades, así que usa a Fuko de rehén, pidiendo la cabeza sin regenerarse. Era bondadoso, así que se la daría. Lo hacía por ella. Pero aunque él no pueda morir, sufriría su mala suerte. Se divirtió y quería poder volverla a conocer en algún futuro. La mayor mala suerte venía de un beso. Agarrando su cabeza, por primera vez podía estar con alguien sin preocupaciones. La mayor mala suerte vendría y debía alejarse. Zombie se encargaría. Desde el momento en que se encontró con ellos, su suerte se acabó, cayendo un gran meteorito. Era la primera vez que le caía uno. Lo salvó. Una buena mala suerte. Presentándose, pero no podía recordar su nombre, así que Fuko le pondría uno. Lo llamaría Andy, por Undead. Si un beso hizo eso, solo había algo que daría incluso una peor suerte. Así comenzó la historia, en búsqueda de la muerte más grande jamás vivida. Andy solo pensaba en ella como una herramienta capaz de desvivirlo. Debía encontrar otra manera antes de que quisiera ser el delicioso. Dependía de la simpatía, ya que al igual que a sus padres también besó a su abuelo, a quien le tenía miedo. A este solo le rompió las piernas. Murió 3 años después de esto. Seguramente no estaba relacionada a la mala suerte. Entre más le gustara una persona, más desafortunada sería. Si le hacía algo, lo odiaría y no le daría mala suerte. Debía mantenerla con vida, llevándolo a una armería. Tenía varias en todo el mundo para luchar contra los perseguidores, dándole una armadura a prueba de todo. Esos tipos eran una organización contra misterios no identificados. Definitivamente volverían. Eran llamados negadores al desafiar las leyes naturales. Ellos ayer conocieron las suyas, pero no tenían idea de qué les vendría hoy. Hace 50 años lograron hacerle daño y pasó otros 10 años en un laboratorio. Le harían algo terrible si la atrapan y habrían muchas víctimas por probar su mala suerte. Y harían experimentos muy turbios, huyendo en moto con su arsenal. No tenían un destino, simplemente huirían hasta que se enamore de él. La protegería. El cielo se estaba rompiendo. Iban tras ellos. Hace 50 años también salieron de una así, llegando un robot de la Unión que le mete un... Yendo tras él, pero empezó a correr hacia atrás con otro tipo que la agarra. La misión era acabar con Unlock y atrapar a Undead, pero él quería preguntarle por su tipo y Andy se regenera, yendo a atacarlo pero se queda tieso, recibiendo otro ostión. Ahora se podía mover, así que no tenía un daño nervioso ni muscular. El peliazul era quien los atiezaba. Andy sabía que ambos restringían el movimiento. El robot detenía y el peliazul controlaba la voluntad, recibiendo un golpe tieso, pero después del golpe se podía mover, zampándole tremendo combo. Preguntando si los perseguirían para siempre. El meteorito hizo que su escala de peligro aumentara a 8. No solo los cazadores la perseguirían, quitándole la cabeza, le contaría de ellos. Habían 10 negadores en Unión. Estaban exentos, siempre que resolvieran, debiendo pasar unas pruebas, pero no serían más de 10. No podrían ingresar. Cualquier otro negador era un monstruo, pero Andy la salva. Solo debían desaparecerlos esos dos, estarían dentro. Así que le da un toque. No le gustaba ni nada por el estilo. Andy se les acercaba. Como era una tsundere, qué tremendo camión que los enviaría un isekai, pero no funcionó. Los negadores negaban sus reglas o las de otros. Contra los externos debían encontrar que restringían. Como detenía sus movimientos en posición
posición de ataque, su poder era unavoidable, inevitable. No encontraba la denegación del azul, pero el edificio iba a petar, no sabiendo si era mala suerte o coincidencia. Ese era el poder de un nivel 8, no era un arma, era un desastre. Primero se encargaría de Undead, esa era solo su mano disparándole un dedo. Podía detener sus músculos pero no su regeneración. Seguía el peliazul, no había necesidad de pelear, ya tenía su puesto asegurado, pero necesitaba otro para Fuko. Debía morir hasta descubrir que negaba, tratando de atacarlo pero usó la pierna equivocada. Era la primera persona que lo tocaba en un combate. Llegando a Fuko y pidiéndole la espada, sabía que su poder invertía, así que se prepara para detener ese inverso. Usaría algo indetenible, pero dudó en cortarlo. Fuko se trató de acercar, pero él lo evita. No podían huir ni tocarlo, afectaba la mente, pero ahora los tenía en la vista a ambos, preguntando quién se uniría, eligiendo a Fuko. Podían hacer lo que quisieran con él, no dejaría que ella pasara por eso. Él lograría escapar antes de que muriera, incluso si era una viejita, pero Fuko no quería eso, pidiéndole que voltee. Haría cosas que me banearían el canal. No abandonaría a la primera persona dispuesta a estar con ella, rezando porque la mala suerte sea suficiente. Le hicieron reír y los compadecía, así que acabarían con otro miembro para entrar ambos. Él lo recomendaría si lograban esta hazaña. Doxeando a uno que investigaría un ovni, tendría corbata roja y emblema. Estarían dentro, advirtiéndoles de otros enemigos. Andy no era tan malo para aprovecharse de alguien desesperada. Irían a Rusia por su propia ruta, conducirían hasta la costa y cogerían un barco hasta el país. Luego tomaría un avión y contrataría viejos amigos para resolver. Lo esperarían en el lago y cuando acaben beberían mucho vodka. En 1970, una chica de Unión veía cómo Andy celebraba su cumpleaños. A día de hoy, en un satélite estaban rastreando su yate. Llegarían pronto, pero Fuko tenía miedo. Debía disfrutar del viaje, siendo balaseados. En el peor de los casos podían depender de su mala suerte. Todo dependía de cómo lo utilizara. Su habilidad Undead no solo regeneraba. Si regeneraba sobre una parte suelta, la podría impulsar, petando un avión. Ahora seguía la persona del emblema. Se le venían a la mente tres personas. El creador de esa katana indestructible, Unbreakable. El ingeniero que experimentó con él hace 50 años y quien lo capturó. La dama que creaba barreras invisibles. Era inmatable, pero no invencible. La dama sería un mal enfrentamiento. En el peor de los casos debían confiar en su mala suerte. Debía estudiarla mejor. Eso además mejoraría su relación. Era el único hombre al que la chica de las barreras amó. Volvería a ella. Pero Fuko estaba inconsciente bajo el agua. Debía apurarse usando su falta de manos para levantar los escombros y sacándola para respirar. Debían apurarse, adoptando una pose de rendición. Estaba ganando tiempo para probar su mala suerte. No la podía controlar a voluntad, pero hasta ahora todas eran de algo cercano, menos el meteorito y el rayo con los besos en la mejilla. El pelo y la mejilla tenían un gran valor sentimental para ella. Su mala suerte debía igualar ese valor. Sabía que vendría algo muy grande, ya que le hizo RCP y boca a boca para salvarla. Su teoría era cierta y se impulsan con los cortes. Hace muchos años tuvo un maestro espadachín. Solo cortó el vidrio, podrían llegar en el avión. Debían encontrar un valor de infortunio y su activación. Su mala suerte sería su fortuna. Pero el avión petaría en 10 ya que los descubrieron, lanzándose al aire y un aterrizaje en 5 puntos. Pies, pantorrillas, trasero, espalda y lo que quedara. Debían cuidar su cabeza. Llegando al lago donde estaría su objetivo. Era la primera vez que salía de Japón. Estarían seguros siempre que hubieran turistas. Mientras ella turisteaba, él buscaría a sus compañeros, preguntando si le disgustaba algo. El wasabi, ya que irían al restaurante de un amigo que hacía tremendos manjares. Debía aprovechar para divertirse, pero no conocía el idioma. Encontrándose una pintora, le emocionaba mucho conocer una japonesa. Se vestía de colegiala porque le encantaba el uniforme. Ella nunca pudo utilizar uno. A ella también le gustaba el arte ya que no podía salir. Pasándole un lienzo, se lo daría a Andy cuando vuelva, preguntando si prefería lo que cambia o lo que permanecía igual, llamándola Lucky por el good luck de su gorro. Ella prefería lo incambiable, por eso amaba el arte. Capturaba un mundo en constante cambio, creando algo inmutable. Necesitaba más tiempo para responder. Acabó agregando muchas cosas a su cuadro. Agregó muchos destellos a la luna. En el espacio solo existían el sol y la luna. Quería darle unos amigos para que la luna no estuviera sola. Durante muchos años el no cambiar fue muy duro para ella, hasta que conoció a Andy. Le trajo muchos cambios a su vida en solo 4 días. Logró cambiar después de 10 años. Era una chica joven e ingenua. Ella era la chica de las barreras y hacía flotar el lago entero, llegando a Andy atacando sin efecto. Gena se pasó con el maquillaje. Era quien lo atrapó hace 50 años. Sabía que querían un puesto en unión y no se los daría fácil. El maestro Shen estaba recordando su pelea con Andy. Fue muy divertida. Gina se los encontró e iniciaría la batalla. Sabía que podrían con ella. Quien estaba muy emocionada de verlo. Fue hace 50 años pero se veía de la misma edad. Lo atrapó cuando tenía 16. Ahora tenía 66. La tecnología ante envejecimiento era increíble. Tenía 16 años eternamente y lo mueve con sus barreras quitándole la cara. Se enamoró de él primero. Fue hace 50 años en un encuentro predestinado como cazadora, aunque sus asientos estaban ocupados. Cuando lo supervisaba se disculpó por atraparlo, pero no acepta las disculpas. Simplemente perdió esa vez. Además encontraría posibles maneras de morir, pidiéndole una revancha en la que ahora ganaría. Escapó sin decirle nada, pero por fin lo encontró y le tira unas piñas. Shen se le adelantó en encontrarlo, pero gracias a eso Boy dejó un puesto libre para él, tirándolo en la flashbang, pero la katana no podía cortar la barrera y con otra lo trata de aplastar. No pensaba escapar, pero todos sus amigos murieron. El lado bueno es que encontró otro restaurante, descubriría cuál era su negación, solidificó el lago y lo levantó. Además de crear barreras invisibles, podía hacerle endurecer cosas, pero si así fuera su katana lo podría cortar. Debía negar otra cosa, lanzando su gorro y unas hélices agarrándolo. En el barco su plan era acabar con Fuko, pero no renunciaría a ella, no la dejaría morir hasta el día en que muera. Tomaría su cabeza como hace 50 años, ahora para siempre, aunque descubrió su negación utilizando la cabeza como cohete para prepararse y petar. Negaba cualquier cambio en la forma de un objeto. Sus ataques invisibles negaban el cambio del aire. Con la sangre ya los podían ver. Su habilidad era Unchange. No podría contra ella por su cuenta, así que usa Fuko como mochila. Era muy difícil acercarse, pero tenían más opciones. Debía estar en contacto todo lo posible, cosa que además enoja a Gina, pensando que lo cautivó así. Incluso en su trampa permanecía incambiable. Habían dos tipos de negadores, internos como él que solo se afectaban a sí mismos y externos como ella y Gina, que afectaban a otros. Al ver su cuerpo y los años sabía que era externo. Unchange fallaría contra seres vivos, usando una gran espada que lo ayuda a volar, empezándola a seguir, pero era fácil ver las manos. Solo faltaba romper esa barrera. A Fuko
le extrañaba que no corriera con su barrera invisible, eso les daría una idea. Solo faltaba encontrar la semilla de infortunio, pero choca con el techo y empiezan a caer láseres. Ya que estaba investigando el lago, tenía toda la zona cubierta, y ahora una presa que reemplazaría al Uma que buscaban, dejando ver el Omni con el que chocaron. Quería volver a como estaban antes, no abandonaría la organización con tal de poderlo seguir. Lanzándose con la sierra que Andy detiene pero se eleva. Nacer y morir eran las mayores formas de cambio. Ese drástico cambio debía ser suyo, no para Fuko. Cambiaría sus sentimientos y corazón a cambio de que ella cambiara su inmortalidad. En sus pies entraba el rastro y los ataca. La brecha estaba debajo de su barrera para que pudiera caminar. Si lograba entrar, soltaría toda la mala suerte acumulada. Solo su cabeza podría entrar, pero la sacaría fácilmente, lanzándole su espada para sacar sus manos y recuperarla, lanzando una gran ráfaga. No podría ver con toda su barrera cubierta, metiendo la espada como palanca y viendo la brecha. Su cabeza lograría entrar y liberaría la mala suerte de soltarlo. Ni siquiera el meteorito podría atravesar su barrera, pero una vez dentro daba igual. Como la luz era lo único que la podía atravesar, el infortunio se basaría en esta, disparándole un potente rayo láser que borra las montañas y acaba con Unchained. Le derrotaron y solo quedaba darle fin. Se encontrarían en el otro mundo, pero Fuko lo evita. De igual manera no le quedaba mucho tiempo. Ella quería cambiar, siempre obedecía a la organización, pero nada nunca cambió, ni ella ni el mundo. Pensaban que la misión era evitar el cambio de este. Estaba equivocada. Su pintura era hermosa, nunca se le ocurrió amigos para la luna. El cambio no era precisamente malo. No quería que la vieran sin antienvejecimiento, pero Andy cumple su último deseo. A Fuko le parecía muy triste la despedida de Gina. Siempre quiso morir, ya que no le gustaba vivir a costa de otras vidas. Él prometió que cuando saliera le permitiría descansar en paz. Su mala suerte la salvó. Quería evitar que más personas sufrieran como Gina. Cambiarían Union. Pronto llegaría su carro de bienvenida. Brindarían por Gina y sale un bicho que lo recoge. Harían una entrada triunfal. Todos eran poderosos, dándole la bienvenida a Undead y a Unlock. Eran Juice, Shen, Billy, Phil, Tatiana, Ishin, Top, Nico, Fuko y Andy. A Tatiana le enojaba que se deshicieran de Gina. Andy amenaza a Fuko y Tatiana a Billy. Era hora de la jefa. Iniciando su reunión con Apocalipsis, les daría sus misiones. Capturar a Burn añadirían un 10º asiento. Capturar a It les daría la ubicación de un Burn. Capturar a Language unificaría los idiomas. Capturar a Unseen les daría la ubicación de Cole. Capturar a Past les daría la ubicación de la rebelión de artefactos. Capturar a Spoil les daría la ubicación de On Repair. Debían cumplir estas misiones antes de fin de mes o los castigarían con la UMA Galaxy. Nico comprobaría los datos. Solo podían contra los 3 primeros. Priorizando a Burn ya quedaba la mejor recompensa. Al último ni lo pensarían al carecer de data. Movilizarían a todos para las primeras 3. Las otras no las lograrían. Debían fortalecerse, preguntando por el libro. Es el primer artefacto encontrado que les daba misiones. Si resolvían los recompensaría y si fallaban castigaría. Fuko no estaba segura, ya que no quería vivir lo que pasó Gina, ni que los objetivos de las misiones fueran capturados. 98 reglas han sido agregadas al mundo, entre ellas esto, el idioma, carrera, muerte o enfermedades. Cada 3 meses se agregaba una nueva penalización, si no hacían nada. Por eso intervenían, para chetarse y algún día poder hacerle frente a quien se las imponía. Como eran los únicos que podían resolver, debían capturar posibles sustitutos. Sobre todo debían vigilar a Unlock. Si estaba insatisfecha, debía ascender. El líder era quien más resolvía. Andy le pregunta al libro cuál era la misión más difícil. El más cheto era Spoil y solo podrían ir 3. Irían juntos con Shen, uniformándose como nuevos chambeadores. Muy no iría al no tener un emblema. No estaba relacionada a la organización. Solo era subordinada de Shen, quien trataba de ponerle traje a Andy y choca con Fuko. Las paredes lo queman. Debía tener traje, corbata y emblema. El traje era muy resistente. La corbata daba acceso y traducía idiomas. El emblema era necesario para las misiones, pero lo dejarían solo. Ellos tendrían una cita en helicóptero, pero un Uma se escapó. Debían atraparlo para sumar puntos. El fugado era Clothes. Se pegaba al cuerpo de alguien y se convertía en su ropa favorita para controlarlo, metiéndole un ostión a Andy, pero se lo devuelve. Si su cuerpo era noqueado, buscaría otro. Su traje parecía igual, pero cambió bastante. No podía usar su poder contra ella, ya que los movimientos venían de la ropa. Hablando de saldar cuentas, a ella no le gustaba hacerle daño a su maestro, así que Fuko la toca, pero la golpea. Sufriría un golpe de mala suerte. Un ladrillo cae y Clothes cambia de objetivo, yendo por Fuko, así que Andy la intercepta, pidiéndole perdón, pero ese kung fu era digno de elogio. Aunque Clothes no se podía convertir, su ropa favorita era una resistente que se regenera con él, aunque la mala suerte todavía no había llegado, cayendo en un rayo láser por un error del muñeco. 15 segundos en regenerarse era muy demorado, debía ser más veloz. Por el nombre Clothes lo llamaría Claw, y ese sería su nuevo compañero. Por capturarlo, lo ascenderían a 9º, llegando con noticias de Spoil. Se han visto rastros de descomposición en Nueva York. Andy y Fuko querían probar una hamburguesa real. A una semana de la misión estaban en Nevada. La carretera era mejor que el helicóptero. Debían apresurarse al lugar del caso del zombie. Borraron la memoria de todos los implicados. Sabían que venía de Longing. Ahí filmaban películas de vaqueros. Andy realmente lo quería dejar solo, así que tuvo que colgarse del camión. Fuko le pide que entre y se acomoda. Definitivamente era hora de Spoil. Significaba pudrirse. Definitivamente estaría en Longing con un ejército de zombies, confundiendo Spoil con Sponge. Los investigadores ya investigaron y les pasaron la data en una grabación. Estaba lleno de zombies que los atacaron, propagaban la putrefacción y fue una completa masacre. Debían resolver. Esa noche le costaba dormir, así que Shen dice que Andy y él lo harían, pero quería ascender para crear un cambio. Además de la recompensa, On Repair podía ser una pista para detener la regeneración de Andy. Shen quería ver una parte que no les ha mostrado al ser una misión difícil. Víctor, el dios de la victoria. Finalmente llegaron, pero el muro estorpaba. De él salieron muchos zombies preguntando si podían volver a la normalidad, pero ya estaban rancios, por lo que podía ir con todo. Ganando el Battle Royale con el camión y limpiaría la zona para encontrar a Spoil, utilizando su espada. Solo quedaba una que todavía no estaba podrida. Los llevaría con Spoil, pero Shen lo detiene. Debía tenernos precaución, preguntando si tenía experiencia luchando contra los Uma. Tenían sus propias reglas. Su habilidad se activaba con la vista a cierta distancia, el de Fuko con el contacto. Sabía que quería descubrir su poder muriendo como siempre, pero seguramente ya activó su habilidad. Los Uma imponían su regla en un amplio rango, preguntando si
si se sentía mal, Kuro le advierte de algo en su estómago. Tenía un contador que acabaría con él. Nadie más lo tenía. Empezaría a podrirse. Sabía que eso no acabaría con él. Fuko ya habría activado algo similar si así fuera. Empezaba a ponerse pocho, pero se curaba y volvía a picharse. El efecto era continuo desde el ingreso hasta la putrefacción. Su única pista era la zombie, quien Andy podía comprender. El precio era casarse. Después de la boda les contaría. Al estar medio picho podía entenderlos, permitiéndole casarse por la misión. Debía tener cuidado, ya que esta misión era capturarlo, no acabarlo. Eso haría que fallaran. Saliendo un niño de un búnker que Fuko sigue. El pobre Shen tenía tremendos compas. El chico no era un zombie, pero Shen va con ella. Debían ser más precavidos. Los niños ya estaban malditos, pero su número era mayor. Temían que vinieran a acabarlos, saltando a la zona de riesgo para demostrar que eran los buenos. Entrando Shen también. Le encontró un vestido y se casarían. Cumplió su deseo. Quería el vestido de novia nada más, pidiéndoles que lo salve y que acabe esa cosa. Su orden era capturarlo, pero no podía rechazar una petición de su novia, cortando la estatua. No se ponía picho al ser un negador y mostrando su forma real, echando a perder todo el edificio. Los zombies lo protegieron, metiéndole un ostión con la campana. Acabaría con quien los convirtió en zombies, diciéndoles dónde está, para que tengan su venganza. Parecía una película de terror y toda la ciudad iba tras él, preguntando a los niños cómo seguían bien. Hace una semana emergió una bola oscura parlante. Primero saborearía a la gente y poco después se empezaron a convertir en zombies. La sensei los alejó todo lo posible. En el búnker tenían raciones. Ella no moriría hasta casarse con un chico guapo. Siempre que tuvieron un sueño podrían continuar. Ellos no sabían nada de spoil. Y Mi estaba por apocharse, preguntando por las flores que quería vender en su tienda. Su sueño era ser florista y lo haría por su maestra. Eso le daba años de vida. Con su sueño podían aumentar sus números y en la superficie estaba ocurriendo una gran pelea. Spoil era bastante poderoso y salen del búnker para verla. Andy se alió con los zombies ya que estaban acabados. Esa era una forma bondadosa de darles algo por lo que luchar. Uno de ellos la tocó y su mala suerte estaba haciendo que también golpeara a Spoil. El nuevo plan era entrar en contacto con Fuko y lanzarse contra Spoil. La sensei fue la primera en hacerlo. Eso les daría un propósito ahora que no les quedaba nada. Saltando hacia Spoil, no permitirían que los chicos fueran tras ella. Su mala suerte sería mucha, corriendo para ser agarrada y el suelo se derrumba, haciéndolo caer sobre una casa de efectos especiales. Aunque esto no fue suficiente, tenían muchos en su bando, entrando en contacto con todos para que se lancen con todo contra él. Pondrían en el refugio a los niños, ni siquiera él podría con tanta cantidad de mala suerte. Debían resolver antes de que el contador llegara a cero. No podían cumplir con la misión de capturarlo, aunque eso les causó una falla. Estaba empezando a comérselos a todos, así que Andy huye, cubriéndose con una nube que lo hace evolucionar. Conocía más o menos sus reglas, podría pudrirlo todo, pero los seres vivos tenían un contador de Digref, tirando un láser que Shen desvía, acabando con la Estatua de la Libertad. Sabía que era una quest dada por Apocalipsis, debían evadir ese rayo. El culmen del ciclo de la vida era pudrirse y volver a la Tierra, lanzando muchos rayos que chocan. Ya no era putrefacción, era desintegración, pero solo funcionaba el contacto, no le beneficiaba arriesgar a sus compañeros, así que acabaría pronto. Al acercarse se estaba desintegrando y lo manda al piso. Con simplemente estar cerca ya era mortal, pero Andy negaba la muerte. Igual pensaba que la desintegración superaba su regeneración, acercándose a ellos, pero Shen se aleja, igual el cronómetro lo acabaría. Gracias a él, el mundo seguía su ciclo. Empezaron a buscar formas de alargar su vida. Se desarrollaron. Solo los humanos lo rechazaban y trataban de evitarlo. Tarde o temprano llegaría a su final. Pero lo que hacías en el tiempo de vida y lo que deseabas era lo importante. Aunque su cuerpo se estropee, su corazón y sus sueños nunca lo harían. Ella quería ser una chica normal hasta el día de su muerte. Nada aceleraría eso, llegando a Shen con un bastón. Su sueño era ser el más grande del universo. Ese contador no tenía final. Empezando a golpearlo con su bastón, descubrió sus normas. Fuko no se echó a perder, así que su zona maldita estaba en el cuerpo central. Usaría su artefacto, Nyoi Kinko, que se extendía como el bastón de Goku. Ese artefacto fue encontrado en China y se extendía a voluntad del usuario, además de estar controlando su cuerpo para acercarlo al bastón. Su habilidad obligaba a hacer lo contrario. Cualquier pensamiento era negado, pero para eso debían encariñarse con su enemigo. Para atraparlo debían encontrar su núcleo, debían encontrar una manera de bloquear su poder para sacárselo, evitando incluso que disparara el rayo láser, un rayo para atacar lejos y una obra superior a la regeneración de Andy. Gracias a él por fin podría verlo. Como el deterioro se producía por las bacterias del aire, con reducir la humedad acabarían con esas bacterias, crearía explosiones para secar el aire y le mete un cachetazo. Pensaba estamparlo con los efectos especiales, pero se abre una grieta en el suelo, aleteando y usando el polvo para cubrir la visión. Así no lo podía manipular, y a Fuko se le ocurre el espacio. Al no haber nada, lo podrían llevar con el Omni de la organización. Los podría llevar a Spoil y a Andy al espacio, pero tenía que aguantarlo hasta entonces. Todavía le quedaba su corcho, bajo una condición, lanzando el bastón y pidiéndole a Mui sus coordenadas en el humo, pasándole el doxeo histórico a Andy, y lo extiende pasándole el corcho, saliendo con él, aunque se descarrilaría. Quería ver al hombre que ganaba cualquier batalla. Eso no evitaría el deterioro, todavía le quedaba el rayo, pero ahora Andy se curaba más rápido. Debía tomar su núcleo y lo ataca con dedos que se regeneran en más cuerpos, logrando así mermarlo y conseguirlo, mandando este núcleo abajo con la katana, indicándole a los niños dónde ir a salvo. Los estarían rastreando, en lo que justo cae el núcleo con la espada a toda velocidad, regenerándose desde ese brazo y preparándose. Lograron conseguir el núcleo preguntando por la fecha y el día de la semana. Más que recuperar recuerdos, era como una persona diferente. No devolvería su cuerpo, nunca podría morir. Era culpa de Fuko que tuviera esa voluntad, pero Shen no se movería. Ahora era Víctor, el dios de la victoria. Él se llamaba Víctor, era un simple humano, y aunque active su habilidad, no logra detenerlo. Era tan fuerte que incluso sus huesos se rompían al golpear. No tenía un control inconsciente, atacando con sus dedos y Fuko lo toca. Su mala suerte no se activaba. Al depender de cuánto lo quisiera, no podía acabar con él, preguntando si podría controlar el cuerpo de Andy por completo si acababa con ella. Quedaban muchas cosas por hacer para descubrir más malas suertes. Debía regresar para protegerla. Las reglas eran inmutables, pero Shen pudo ver el potencial humano contra Spoil. Definitivamente se fortalecería. Aún era muy débil, pero debía cumplir su promesa de proteger a Fuko, y también la de golpearlo cuando llegara, mandándolo arriba donde sale la mesa redonda. Ellos resolverían,
alcanzando sus dedos, pero Tatiana los cubre, encerrándolo y disparándole, destruyendo todo, pero lo cortan por la mitad. Era difícil de regenerar al quemarlo, sabía de él tras investigar por 10 años. Sería útil contra el Andy que conocía, pero él se podía regenerar de cero desde su dedo. Ellos eran poderosos y Yui se resolvería, fronteando y deteniendo sus ataques con técnica, atacando, pero Top los rescata rápidamente, tomando el bastón que Shen encoge. Top no dejaba de moverse. La última vez tenían a Gina, pero ahora no sabían cómo detenerlo. Ella pensaba que podría devolverlo, pidiéndole la tarjeta a Shen, quien le da una pistola. No la detendría. Si fuera tan fácil, no estaría ahí hoy. Así que Top la acerca. Era Top de 15 años. Tatiana ahora lo enfrentaba e Ishin lo detiene para recibir un láser. Debía tener una habilidad de endurecimiento, mientras el cuerpo de Phil estaba lleno de artefactos, pero mantenía su mente. Juice tenía una espada de fuego. Era obra de Burn. Habían muchos Victors, no sabían cuál era el real, pero estaba manteniéndose a la par con la mesa redonda. Sabía que Andy estaba dentro del completo, al ser el único que tenía la katana y a Claw, sacándose el guante y saltando para darle un abrazo. Tal vez funcionaría, un golpe de mala suerte le llegaría y debía colocarle la tarjeta en ese entonces. Nunca se había pegado tanto a alguien que odia. A Andy le llegaría ese golpe pronto. Si lo lograba hacer volver, aunque fuera por poco, el golpe de infortunio sería muy poderoso. Él era el original y no le devolvería el control, volviendo a crear sus copias, y la mesa redonda debía proteger a Fuko mientras lo hace volver. Victor sabía que derrotó a Burn y consiguió el puesto extra. Si acababan con Unlock, él conseguiría 2 personas capaces. Carecía de justicia, no le harían caso, debían seguir protegiendo a Fuko, quien empieza a decir su nombre para tratar de llamarlo. Top lo detiene y aún así lo golpea. No sabía cómo hacer que Andy volviera. Solo habían pasado un mes juntos, conocía muy poco de él y recuerda el día que se conocieron y la salvó. Era su turno de protegerlo, disparándole a su cicatriz. Sabía que estaba ahí, sabía que Andy ganaría esa batalla. Con tocarla un segundo recibiría la peor suerte, aprovechando para darle un beso, alejándose ya que venía la peor suerte jamás vista hasta ahora. Viendo a Shen, quien lo detiene, la regla de la distancia era una mentira. Hace mucho que no perdía contra humanos, cayendo una lluvia de meteoritos que casi los inunda. Fuko estaba de camino ya que debía darle la tarjeta, a pesar de que posiblemente llegara a ahogarse, poniéndosela mientras el agua llega, despertando el 31 de agosto en una habitación de hospital. En ese tiempo leyó todos los volúmenes de su manga. No estaba mal, enojándose de que no le dijera nada. Sin la mesa redonda, él ya no estaría ahí. Se habría vuelto a quedar sola. Mientras estaba encerrado, solo podía oír su voz. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Realmente volvió a la normalidad. Ese peluche se lo dejó a Tatiana. Los niños también fueron a visitarla, y Union se encargaría de ellos hasta los 18. Su maestra no se volvería un mal recuerdo. Las emociones siempre llegan a su destino, en lo que justo llega la mala suerte de tocarle el pelo. Llegando incendiado a la reunión, desde el incidente de Claw, él ascendió de puesto. Realmente era invisible. Todo lo que considerara propio lo era, menos su sangre. Le puso un rastreador para que no huyera. Si se unía a ellos, lo dejaría vivir. No dejaría que la mesa redonda se quede con Unseen. Apocalipsis daría los resultados. Durmió mucho tiempo. Capturaron a Burn y tendrían un 11º puesto. Capturaron a It, dándoles la ubicación de un Burn por 7 días. Tal vez ni lo necesitarían por haber capturado a Burn. Neutralizaron a Language. Unificaría los idiomas del mundo al inglés, preguntando a Mui si estaba utilizando su corbata. Era perfecto. Hablando en chino no le podía entender. Eso era lo único que necesitaba. Capturaron a Past, dándoles la ubicación de la rebelión de artefactos. Capturaron a Spoil, dándoles data de un Reaper, pero no capturaron a Unseen. Desaparecían a todos quienes lo buscaban. Las heridas de sus víctimas no se curaban. Suponía que un Reaper lo capturó. No completaron todo, así que agregaría a la UMA Galaxy, un ser gigante que asciende, llamando a Move para que los lleve a la superficie. Galaxy trajo una nueva regla universal. Los llevaron a Australia. Move solo quería ver el espectáculo. Debían enfrentar esa alteración, creando toda la galaxia para que el cielo esté más bonito e iluminado, preguntando por confirmación de este nuevo parche. A excepción de los negadores, las personas normales vivían con los cambios como si fuera cultura general, como si hubieran nacido con ellos. La galaxia era un cúmulo de cuerpos celestiales, además de crear mitos, días de la semana y alienígenas, quienes solo se estaban invadiendo. Eran alienígenas que entraron durante décadas según su creación. La Tierra sería su nuevo mundo. Juice era la representante terrestre. Si se rendía, los dejaría vivir, pero no cedería y atacan la roca. La Tierra sería su nuevo hogar. Quitándose Juice el casco, era Unjustice y negaba esa justicia de conquista, acabándose las naves entre ellas. Así de grave era un castigo. Aunque esta vez se resolvió por su habilidad, no sabían cuándo esta no funcionaría. Era el castigo número 99 y no podían recibir más. Una tableta de roca se llenaba con cada castigo y solo tenía 101 ranuras. Después de las 100 llegaría el Ragnarok. Definitivamente sería el final. No recibirían más misiones a menos que todos los asientos estuvieran ocupados. Les faltaba el 11º por derrotar a Burn. Debían cubrirlo antes de 3 meses. Darían un mensaje al espacio: no se acerquen a la Tierra. Desde ese entonces no volvió a haber contacto. Buscarían un Reaper para suplir este puesto. Debían tener cuidado, así que lo envía junto a Tatiana y Fuko. Porque esta historia continuará.